Me desperté con los párpados ardiendo y la garganta empapelada de polvo. A mi alrededor solo había silencio, ese silencio denso que deja un motor al apagarse y que tarda en disolverse. No recordaba cómo había llegado allí. Tanteé el suelo con los nudillos, concreto áspero, helado, levemente inclinado. Al incorporarme, un dolor agudo recorrió mi nuca y me hizo palmear la pared más cercana buscando sostén. Allí descubrí lo que desde aquel instante se convertiría en mi obsesión. La superficie era perfectamente lisa, sin grietas ni juntas visibles, pero al golpearla devolvía un eco hueco, como si del otro lado existiera un conducto amplio o una oquedad infinita. Intenté dar un paso hacia atrás para calcular la distancia entre ese muro y el opuesto, mas tropecé con algo. Miré hacia abajo y hallé un pequeño cubo metálico, del tamaño de una lonchera escolar. Solo al acercarlo a la tenue luz que se colaba por un respiradero, una diminuta rejilla colocada muy por encima de mi alcance, noté unas letras grabadas en relieve: contador de días. Torpe, presioné el único botón que ostentaba. El cubo emitió 2 pitidos y proyectó un LED rojo sobre el piso, dibujando el número 0. Aquel aparato marcaba el inicio de algo que yo todavía no comprendía. Permanecí horas, o quizá minutos, el tiempo ya empezaba a resbalar, recorriendo los límites de la habitación. No había puerta visible ni esquinas rectas, los muros se conectaban mediante curvas suaves, casi orgánicas, dando la impresión de hallarme dentro del caparazón de algún animal gigantesco. Para no perder la cordura elaboré un rudimentario sistema de medición, conté mis pasos, extendí los brazos, clavé las uñas en la superficie y dejé marcas donde alcanzaba con la punta de los dedos. Registré 48 pasos de lado a lado, 32 en diagonal. Aquella irregularidad matemática me desconcertó, más decidí anotar los números sobre la propia pared, rascando con una astilla de uña hasta sangrar. Volví al cubo y presioné el botón de nuevo. Pitido. El 0 se transformó en 1. Entonces comprendí, no era un contador pasivo, sino un dispositivo que esperaba mi intervención diaria. Cada vez que pulsara, avanzaría un día simbólico. Si lo olvidaba, ¿qué ocurriría? Sentí un escalofrío reptar por mi espina. No deseaba averiguarlo. El segundo día nació con un sonido minúsculo, un chasquido metálico a mi espalda. Giré sobre mis talones y distinguí un cuadrado del tamaño de una carta que se abría en la pared, como la portezuela de un buzón. Una bandeja emergió con un vaso de agua turbia y un trozo de pan sin corteza. Nada más. Al tocarlo, la trampilla se cerró con tal velocidad que casi me corta los dedos. Grité: ¿quién está ahí? Pero solo recibí mi eco filtrado por superficies curvas. Sin embargo, cuando me llevé el vaso a los labios, escuché un murmullo que tal vez no provenía de mi mente: no bebas todo de golpe. La voz era áspera, vieja, aunque no logré identificar su sexo. Me acerqué al muro y apoyé la oreja. Al principio solo capté un zumbido eléctrico, pero luego la voz regresó, lejana: el agua se acaba. Aprende a racionarla. Intenté preguntar su nombre, silencio. Picoteé la pared con los nudillos y la voz susurró: escucha el concreto. Cambia cada noche. Si no lo vigilas, te aplasta. Aquel mensaje inconexo me motivó a vigilar las marcas que había realizado el día anterior. Para mi horror, las encontré más próximas entre sí, donde antes había 48 pasos, ahora contaba 46. Pensé que mi memoria fallaba, que el esfuerzo físico en ayunas me engañaba. Toqué de nuevo el cubo, pitido, 2. Esa madrugada dormité apoyado contra el muro, ojos abiertos, respiración contenida, esperando escuchar crujidos o el mínimo deslizamiento de los paneles. No ocurrió nada audible. Y, sin embargo, al levantarme, la distancia se había reducido otro par de pasos. Acepté el consejo de la voz y diseñé un plan de racionamiento: 3 sorbos de agua al amanecer, si podía llamarlo así. Uno tras marcar el cubo, otro después de cada inspección de los muros y migajas de pan que desmenuzaba sobre la lengua hasta formar una pasta insípida. Cada vez que la bandeja aparecía, alternaba bocados, guardando la mitad para mañana. Con todo, el pan jamás se endurecía, como si respetara una frescura artificial destinada a mi supervivencia mínima. En los días siguientes, la voz me enseñó otras cosas. Me indicó golpear 4 veces la pared antes de beber, pues eso extiende el techo, palabras suyas, y mantiene el aire circulando. También me advirtió que el cubo podía avanzar más de un día si yo presionaba varias veces en rápida sucesión, pero que jamás retrocedería. Tu ansiedad puede robarte futuro, murmuró. Yo, que desconocía a mi consejero invisible,
Empecé a hablarle de mi vida fuera de aquel recinto. Describí un apartamento minúsculo, la ventana que daba a un edificio roído por grafitis, el olor de la panadería en la planta baja, la estantería plagada de novelas baratas que dejaba a medio leer cuando la tristeza me adormecía. La voz se escuchaba en silencio. A veces replicaba: recuerda la luz de ese ventanal. Aquí no verás amanecer. Otra simplemente desaparecía por horas, quizá días. El día 7 sucedió algo que rebanó mi voluntad. Después de la habitual pulsación del cubo, sentí el suelo vibrar. Fue un pulso breve, pero suficiente para que la fina capa de polvo se levantara como ceniza. Corrí a mis marcas. Conté 40 pasos. El pánico me atravesó. Grité a la voz que las paredes se movían, que me quedarían encima. Nadie contestó. Verifiqué la curvatura del techo, parecía más bajo. Intenté alzar la mano, y mis dedos rozaron la rejilla por primera vez. Nunca había estado tan cerca. Intenté trepar, encajando los dedos en la minúscula trama metálica, pero el brazo se me resbaló, el sudor goteó en mis ojos y me hizo pestañear dolorosamente. Ese día conté cada latido, 142 respiraciones por minuto. El cubo no dejaba de brillar con el 7, como burlándose de mi urgencia. Al caer dormido, soñé que las paredes latían, un órgano gigantesco que bombeaba a tiempo, y que yo era un trombo atrapado esperando ser expulsado. Me despertó un grito. No provenía de mi garganta, sino de más allá del muro. Era la primera vez que la voz vociferaba en vez de susurrar. No pulses más, bramó. El eco retumbó en la cúpula como si un enjambre de insectos gigantes raspara las paredes. Aún con la pulsación del sueño en las sienes, conté mis pasos. 36. La habitación había perdido un cuarto de su tamaño original. El techo casi rozaba mi coronilla. Me agaché, hiperventilando. ¿Qué quieres de mí?, solté. La voz jadeó antes de contestar: esto no acaba nunca. Si sigues marcando días, solo te acercas al final. Se oyó un ruido de algo pesado arrastrándose al otro lado. Intuí que mi consejero también padecía el mismo destino, acaso en otra celda gemela, condenado a ver sus paredes acercarse. Le pregunté si existía una salida. Su respuesta fue un susurro ronco: solo cuando la pared te toque la piel. Entonces sabrás si de verdad quieres salir. Aquella revelación me derrumbó. Pasé horas, o la ilusión de horas, sentado con la espalda contra el muro, sintiendo como aquella superficie fría me palpitaba en la columna. El hambre se mezclaba con el terror. Ese día no toqué el cubo. La luz roja parpadeó 2 veces, como esperando, y quedó fija. Al no marcar el avance, la bandeja no apareció. Ni agua, ni pan, ni voz. El silencio recuperó su trono y me hizo escuchar mis propios órganos, el estómago rugiendo con ecos húmedos, el zumbido de la sangre en mis oídos. Esperé a que las paredes se inmovilizaran, pero no noté cambio alguno, ni una vibración, ni un crujido, nada. Solo el olor a cemento estancado. Doblegado por la sed, pulsé el cubo. Pitido. El 7 avanzó a 8. La trampilla se abrió. El vaso y el pan emergieron intactos. Bebí ansioso, empapando la camisa con gotas que resbalaban por la barbilla, mordí el pan hasta lastimar mis encías. Al terminar, con el pulso apenas estable, comprendí el mecanismo: cada día marcado equivalía a un paso en la contracción de mi prisión, pero también al abastecimiento de recursos. Sería lenta tortura sin agua o rápida claustrofobia, mi elección. Hablé al muro, con la boca pastosa: te escuché. No tengo salida. Tardé en reconocer mi propia voz, quebrada. Del otro lado llegó un suspiro: la pared todavía no te toca. Aún puedes soñar. Después, un golpe sordo y un quejido que me heló la médula. Imaginé a mi vecino arrojándose contra su propio límite, midiendo hasta dónde cedería. Decidí experimentar. Coloqué el hombro contra el muro y empujé con toda la fuerza que me quedaba. No se movió 1 milímetro, pero sentí, muy nítido, el latido de algo al otro lado. Como si la piedra tuviera pulso. Me retiré de un salto, sudor helado. En los días siguientes, 10, 12, instauré una rutina casi ritual: despertar, golpear 4 veces la pared, comprobar la distancia, pulsar el cubo, beber, comer. A veces cantaba en voz baja fragmentos de canciones que apenas recordaba, solo para inundar el silencio con vibraciones familiares.
La voz del otro lado se volvió más esporádica, limitada a advertencias lacónicas: no cantes eso, irrita el concreto. El polvo te mata antes que el hambre, mueve los brazos, no dejes que la sangre se estanque. Las paredes continuaron acercándose. 30 pasos. 26. 22. El techo descendía como una tapa invisible. Empecé a caminar encorvado. Mis marcas de uñas se superponían formando una constelación caótica. Algunas noches, al recostarme, sentía la pared vibrar a mi espalda con un rumor grave, como la carcajada amortiguada de una garganta gigantesca. Un día, quizá el 30, según el cubo, la bandeja trajo un pequeño cilindro de aluminio junto al pan. No tenía etiqueta. Lo agité, apenas pesaba. Rompí el sello y descubrí una cinta de papel enrollada. En ella, 3 frases escritas con pulso tembloroso. 1. Al final, la pared es un espejo. 2. No cierres los ojos cuando el eco cambie de color. 3. Recuerda respirar. Guardé la nota entre los pliegues de mi camisa. Me pregunté si provenía de la voz o de los seres, si lo sabía, que operaban la bandeja. El tono enigmático me pareció ajeno, más frío. La distancia bajó a 10 pasos. Debía caminar de lado para no topar con ambos muros a la vez. El techo rozaba mi cabello, a ratos me obligaba a flexionar las rodillas. Una noche, mientras masajeaba mis hombros entumecidos, la superficie a mi derecha se hundió medio centímetro, como si algo presionara desde el exterior. Solté un alarido que resonó en el recinto haciéndome vibrar los dientes. La voz del otro lado gritó simultáneamente. Por primera vez pudimos comunicarnos no por sonido, sino por tacto. Sentí el golpe de su puño contra la pared, y devolví otro golpe sincronizado. La vibración nos hermanó un instante. ¿Estás ahí?, pregunté. Aquí, respondió, ya sin susurros. No queda mucho. Le conté sobre la nota en el cilindro. Guardó silencio. Esa escritura no es mía, afirmó finalmente. Proviene de más arriba. ¿Arriba?, inquirí. Pero él, o ella, se alejó, según deduje por la pérdida gradual del eco en mis nudillos. Quedé solo con la respiración entrecortada y la opresión del techo, que se acercaba a mis ojos como una ola de hormigón a cámara lenta. Pulsé el cubo, 47, sabiendo que cada número era un latigazo al espacio que aún me restaba. Desperté envuelto en sombra. El cubo brillaba, único faro. Mi cuerpo estaba empotrado entre suelo y techo, había dormido de costado, arrugado como un insecto atrapado. Incorporarme resultaba imposible. Me arrastré hasta la pared para beber mis últimos sorbos, mas el vaso se me volcó y el agua fue absorbida por el polvo. Con la cara contra la superficie, recordé la primera frase: la pared es un espejo. Quise reírme, no tenía aliento. Miré la curva lisa, nada reflejaba salvo mi propia desesperación. Entonces vislumbré algo bajo la luz roja del cubo, mis marcas de uñas se alineaban formando un mosaico casi simétrico. Mientras el techo descendía, las incisiones parecían acercarse al suelo como un texto que bajara hacia mí. Y comprendí, si el techo descendía, tal vez la pared no se desplazaba horizontalmente, sino que todo el recinto se compactaba desde arriba, empujando las marcas. El espejo era la cronología de mi propia lucha, un relato sobre piedra. Golpeé con la frente, furioso. La vibración propagó un eco con un timbre desconocido, un zumbido grave que me recorrió los huesos. No cierres los ojos cuando el eco cambie de color, decía la segunda frase. Vi círculos amarillos danzando ante mis pupilas, pero me forcé a mantenerlas abiertas. El sonido creció, modulándose, hasta que el lado opuesto respondió con idéntica frecuencia. Era la voz, transformada en vibración pura. Respira, recordó la tercera frase. Aspiré tan hondo como pude en aquel espacio menguante, y, al hacerlo, sentí que la pared exhalaba conmigo. Como si compartiéramos un sistema respiratorio invertido. Mi pecho se expandía, la superficie cedía menos de 1 milímetro, pero era suficiente para notar un pulso de aire entrando por la rejilla superior. Comprendí entonces que la única manera de retrasar el colapso era sincronizarme con la cámara. Cada inhalación mía sería una exhalación de las paredes, un pacto de supervivencia. Cada exhalación mía, una inhalación del recinto, permitiendo que se contrajera. Aquel hallazgo cambió mi pánico por una concentración hueca. Conté ritmos, 4 segundos inhalando, 4 exhalando. Sentí que el techo dejaba de descender, aunque fuera temporalmente. Los músculos ardían,
pero la esperanza iluminó mis sinapsis fatigadas. El pulso entre la cámara y mi pecho se convirtió en metrónomo. Inhalaba, el techo emitía un crujido leve, como si se diera un suspiro. Exhalaba, sentía la presión descender otra fracción mínima. Durante horas mantuve el ritmo, los músculos protestando, hasta que la voz del otro lado apareció convertida en latido: sigue. No te detengas. Si rompes el compás, te aplastará sin avisar. No aguanto, jadeé, saliva seca. Mis costillas parecen cristales. Entonces imagina aire que no es tuyo, respondió. Imagina que solo lo prestas. Aquella idea me sostuvo. No respiraba para mí, sino para nosotros, un organismo bicelular rodeado de hormigón. Con cada ciclo, la rejilla superior expulsaba un soplo caliente que me rozaba la nuca. Comprendí que el sistema de ventilación se sincronizaba conmigo, modulando la presión interna como un pulmón mecánico. Si paraba, la maquinaria volvería al protocolo y la cámara reanudaría su achique. Con algo de espacio ganado, apenas 20 centímetros entre mi espalda y el techo, decidí estudiar el suelo. A fuerza de arrastrarme, había pulido el polvo hasta dejar un círculo mate en el centro. Ahí, la luz rojiza del cubo se reflejaba revelando vetas negras que surcaban el concreto. Rasqué con la uña, no era piedra, sino una malla metálica recubierta de cemento. ¿Quizá un acceso de mantenimiento? Pedí ayuda a la voz. Ella aconsejó golpear la rejilla superior 4 veces, luego el suelo, y aguardar respuesta. Así lo hice: toc, 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 toc arriba, toc abajo. Durante un segundo, nada. Después, un clic desde el subsuelo, como pasador que se destraba. Introduje los dedos, jalé, una loseta triangular se levantó revelando un hueco oscuro no mayor que mi antebrazo. Dentro, una cuerda fina, casi transparente, anudada a una asa metálica. Tiré con cuidado. El cubo parpadeó y proyectó un número nuevo. El símbolo me heló. La voz percibió mi temblor: has encontrado la ancla. Si jalas del todo, detendrás el contador, pero también la comida, el agua y la ventilación. La cámara te guardará así para siempre. ¿Así? ¿Con el techo sobre mi espalda?, pregunté, conteniendo el pánico. Así. Como una fotografía congelada en el vientre de la pared. Un trofeo. El dilema me taladró el juicio: detener el tiempo y morir de inanición, o seguir alimentando el mecanismo y morir aplastado. Dejé la cuerda donde estaba. Cerré la loseta, noté que encajaba perfecta, invisibilizándose. Otra trampa en un laberinto sin salidas. Al poco, la bandeja portadora regresó. Traía agua, pan y un objeto extraño, una esfera de vidrio del tamaño de una canica, con una burbuja de aire en su núcleo. El pan también incluía una ranura donde hallé una nota diminuta: pon la esfera en el cubo. Mi pulso martilló las sienes. Era la primera instrucción directa del arriba. ¿Castigo o rescate? La introduje en la abertura superior del cubo. El dispositivo emitió un pitido grave, la luz roja cambió a un ámbar que palpitaba al ritmo de mi respiración. El número 48 se difuminó hasta borrarse, y en su lugar apareció una línea ondulada que subía y bajaba siguiendo mis inhalaciones. «Están escuchando», susurró la voz. «Ahora la cámara conoce tu patrón». Esa frase me hizo comprender la naturaleza de la prisión, no un cuarto sellado, sino un organismo que aprendía y reajustaba. La esfera funcionaba como sensor, alimentando al sistema con mis constantes vitales. Cada irregularidad quedaría registrada, y la cámara corregiría con presiones nuevas. Me convertía en mi propio carcelero. Decidí romper el juego. Comencé a respirar erráticamente, 3 inspiraciones cortas, una exhalación larga, luego contuve el aire hasta ver puntos brillantes. El cubo chirrió, incapaz de mantener la línea estable. El techo tembló, vaciló, se detuvo. Escuché motores en la distancia apagarse y volver a arrancar. «Te matará», gritó la voz. «Si confunde su compás, activará el cierre de emergencia». «¿Qué prefieres?», repliqué enfurecido. «¿Muerte lenta o colisión rápida?». Silencio. Después, un golpeteo suave, como dedos tamborileando resignados. El agotamiento me venció. Caí dormido con el cráneo apoyado en la pared. Soñé que caminaba por un pasillo sin techo, lleno de puertas idénticas. Detrás de cada una había otra versión de mí, encerrada en cuartos más pequeños. Al final del corredor,
Una enorme cámara con paredes transparentes me mostraba a la voz, un rostro sin rasgos, formado por bruma, que me observaba a través de sus propias paredes en contracción. Cuando desperté, empapado en sudor, el techo acariciaba mi oreja izquierda. Había perdido territorio. Noté que la esfera del cubo parpadeaba en rojo, la línea ondulada estaba plana. Corrí a la rejilla superior y escuché ventiladores girar a máxima potencia. Un silbido agudo bajó de frecuencia hasta convertirse en rugido sordo. Olía a ozono y metal candente. El protocolo de cierre de emergencia se había iniciado. «Ayúdame», berré. «¿Cómo se detiene?» La voz tardó en contestar, como si volviera desde el fondo de la tierra. «Solo queda una opción. Jalón total de la ancla. Es la pausa definitiva. Dijiste que moriríamos». «Sí. Pero lentos o triturados. Elige». Miré la cuerda bajo la loseta. Manos temblorosas. Los pulmones se incendiaban con cada respiro, la cámara devoraba oxígeno para sus respiradores. Decidí aplazar la sentencia. Me arrastré hasta el cubo e intenté extraer la esfera. No salió, un aro metálico la sujetaba. Golpeé el dispositivo contra el suelo, ningún daño visible. Fue la bandeja la que respondió, apareció sin aviso, golpeando mi hombro. Sobre ella, el vaso y un nuevo mensaje: respira normal. Era una orden directa. Respira normal equivalía a rendirse. No lo hice. El techo bajó otro palmo. La camisa se rasgó atrapada entre el hormigón y mi piel. Oí, del otro lado, el alarido de la voz mezclado con un retumbo. Su cámara también llegaba al límite. De pronto, algo cedió, la pared frente a mí se rajó con una fisura serpenteante. De la grieta emanó polvo y un hedor rancio, a carne olvidada. Metí los dedos en la abertura y tiré. El cemento se desmoronó revelando una capa interna de pizarra negra, lisa como espejo. Al tocarla, un destello me cegó. Cuando la visión regresó, vi mi reflejo, y dentro de él, otro yo, encorvado, con la pared rozándole el cuero cabelludo, un eco simultáneo desde el otro lado. No era vidrio, era el límite de dos celdas contiguas juntándose. Mi vecino me veía. Su boca se movió, pero el sonido no viajaba. Comprendí la primera frase del cilindro: la pared es un espejo en sentido literal. Golpeé con el puño. Él me imitó. Nuestras vibraciones se sumaron y la pizarra vibró hasta resquebrajarse en fragmentos triangulares. Un hueco del tamaño de mi antebrazo se abrió. Silencio absoluto, salvo un gemido lejano de máquinas descompensadas. Nos miramos, respirando en sincronía. Él sacó la mano, flaca, palma agrietada, y la deslizó por el hueco. La tomé. Nunca un contacto piel con piel me había transmitido tanta electricidad. Era la prueba de que había otro ser humano, de que mi mente no había fabricado aquella voz. Si juntamos fuerza, empujaremos de vuelta, articulé, demasiado bajo para oírse, pero con los labios bien marcados. Él asintió. Al unísono presionamos contra la pizarra. Milímetros, tal vez. Detrás sonaron pernos rompiéndose. Por primera vez, la cámara retrocedió. El techo ascendió el grosor de un dedo. Un puñado de aire fresco descendió como un milagro. El cubo emitió un chillido prolongado. Su luz cambió de ámbar a verde, como semáforo liberando paso, y proyectó sobre la pared una palabra que me erizó la piel: reiniciando. De inmediato, los motores pararon. El techo dejó de presionar. La alarma cesó. Lo logramos, susurré. Pero el compañero negó. Señaló el cubo de su celda, lo veía a través del hueco, era idéntico al mío, y me mostró que su pantalla contaba regresivamente: 10, 9, 8. El sistema preparaba un reajuste total. Para restablecer parámetros, primero vaciaría la cámara de aire, matarían todo lo vivo, y comenzaría con huéspedes nuevos. El éxito parcial había disparado el protocolo de purga. Nos quedaban segundos. Miré la ancla. No era salvación. Si tiraba, congelaría el conteo, pero cerraríamos el hueco, quedando aislados sin aire. Si no tiraba, la purga nos asfixiaría de todas formas. Había un tercer camino: romper ambas anclas a la vez, creando una descompensación de presión tan brusca que los sistemas colapsarían en permanente reinicio. A la cuenta de 3, dije modulando labios. Él asintió. 3, 2, 1.
jalamos. Oí un chasquido seco, la cuerda se rompió, no se deslizó. La loseta se fundió en polvo y un silbido gélido surgió del suelo. En el hueco de su celda, la cuerda también cedió. Inmediatamente, el cubo emitió un pitido agudo, la cuenta atrás se detuvo en 2 y la luz se apagó. Los ventiladores superiores comenzaron a girar en sentido inverso, arrastrando aire fuera con bramidos guturales. En un segundo, la presión me aplastó los tímpanos. Sangre caliente resbaló desde mis oídos hasta los labios. Pero noté que el techo, sin control hidráulico, se elevaba lentamente debido al gradiente de vacío. El aire escapaba más rápido por la parte alta, succionando la losa hacia arriba como tapa de olla. Agarré el brazo del vecino. Con la otra mano aferré la pizarra rota y me impulsé, intentando colar el torso por el hueco. Él hizo lo mismo. El muro se desgarró con sonido de hueso seco y creamos una abertura triangular suficiente para meter hombros. Al pasar, oí costillas crujir, no sabía si mías o suyas. Caímos en un ducto inclinado, oscuro, con paredes de metal recubiertas de polvo. Nos arrastramos cuesta arriba siguiendo la corriente de aire que huía. El rugido de ventiladores distantes marcaba la dirección. Cada bocanada dolía como papel de lija, pero era vida. Tras metros interminables, distinguimos una compuerta circular iluminada por una luz estroboscópica roja. La rueda giratoria tenía candado, pero la presión interna empujaba. A la cuenta de 3 la golpeamos juntos. Se abrió expulsándonos a un corredor industrial lleno de tuberías. Aire denso, olor a aceite. El techo alto sugería que estábamos en los subniveles de una instalación gigantesca. Mi compañero se dejó caer contra un barandal, exhausto. Apenas allí pude verlo bien, rostro demacrado, ojos hundidos, una barba incipiente tachonada de polvo, la piel marcada por líneas rojas donde la pared lo había rozado. Sonrió, nunca pensé que vería otro color que no fuera gris. Ni yo, respondí, la garganta árida. ¿Cuál es tu nombre? Abrió la boca, pero se escuchó un estampido metálico. Desde el extremo del corredor, un haz de luz blanca exploraba, seguido del eco de botas. Alguien gritó, área de contención comprometida. Sección se activada. Nos miramos. No había descanso. La prisión tenía pasillos, guardias y protocolos para fugados. El vecino se puso en pie, apoyándose en mi hombro. Correteamos hacia la penumbra contraria, donde un túnel descendía. La nueva galería olía a moho y agua estancada. Bajamos por escaleras de hierro, cada peldaño resonaba potenciando nuestros jadeos. A mitad del descenso oímos disparos amortiguados arriba y la orden de sellar compuertas. La instalación se transformaba en panal que recolocaba tabiques. Otra carrera contrarreloj. El túnel desembocó en un vasto depósito inundado. Columnas de hormigón emergían de un espejo de agua turbia. En la pared opuesta, una compuerta oxidada mostraba un letrero ilegible, excepto la palabra drenaje. No había otro camino. El vecino, ya mi único compañero tangible, se lanzó al agua, nadando hacia la puerta. Yo lo seguí. El líquido estaba helado, zumbó mi piel como descargas eléctricas. Al llegar, notamos que la compuerta estaba asegurada con volante roído. 2 pares de manos apenas podían hacerlo girar. A cada vuelta, el agua agitaba remolinos que arrastraban detritos. De pronto, el techo retumbó, la alarma se extendía, el agua empezó a subir, alimentada quizá por lluvias o por protocolos de lavado. Giramos más rápido. Cuando el nivel nos llevó al cuello, oí un chasquido, el cerrojo cedió. Empujamos con hombros y la compuerta se abrió liberando una corriente violenta que nos succionó. Caímos por un tubo en espiral, golpeando paredes viscosa. Luz cero. El rugir del agua se mezcló con mi grito hasta que ambos se hicieron uno. Luego, de golpe, la nada, floté en silencio, ingrávido. Me debatí hasta salir a la superficie, jadeando. Sobre mí, un cielo nocturno sin estrellas, oculto por nubes densas, alrededor, una laguna negra rodeada de pinos. La instalación quedaba atrás, bajo tierra. Vi a mi compañero emerger cerca, tosiendo. Nos arrastramos hasta la orilla fangosa y caímos exhaustos. Durante minutos eternos, solo se oyó nuestra respiración, libre, descoordinada, sin algoritmos que la vigilaran. Lloré sin lágrimas, cuerpo seco por la deshidratación. Él me miró, sonrió con labios partidos, y balbuceó, este aire no sabe a concreto. Observé nuestras ropas, marcadas de sangre y polvo, y la noche inmensa encima.
Algo crujió en el bosque, ramas, pasos cautelosos. No importaba. Después de aquella cámara, cualquier lugar era catedral. Aún así, sentí un zumbido sordo en el bolsillo de la camisa. Saqué, incrédulo, la esfera de vidrio. Flotaba dentro una burbuja que ascendía lentamente, como midiendo la presión atmosférica. Sin luz ni cubo, seguía activa. Un recordatorio de que la prisión no era solo paredes sino memoria. La apreté en la mano y contemplé la línea oscura del bosque. Mi compañero se levantó tambaleante. ¿Regresarán por nosotros?, pregunté. Él negó despacio. Las paredes no necesitan moverse, dijo. A veces se instalan en la mente. Eché la esfera al agua. Se hundió sin dejar rastro. Avanzamos a tientas entre pinos que susurraban al viento como si compartieran un secreto que nosotros aún ignorábamos. El suelo, esponjoso de agujas secas, absorbía nuestros pasos, y, a cada bocanada, mis pulmones ardían con un alivio casi doloroso. Ahora debía volver a educarlos, enseñarles que el aire podía fluir sin permiso de válvulas ni algoritmos. Conforme la noche clareaba, descubrimos que el bosque formaba un anillo alrededor de un claro pantanoso, un círculo perfecto, demasiado simétrico para ser natural. Mi compañero, que dijo llamarse Casimir, y yo nos protegimos a la sombra espesa de un cedro retorcido. Conté los latidos de mis sienes, 70, 80, luego se estabilizaron. Era la primera cifra no impuesta por el cubo. ¿Crees que estemos lejos?, murmuré. Casimir negó. Sus ojos, de un gris acerado, brillaban en la penumbra. Los que construyen jaulas no dejan desiertos alrededor, dijo. Debe de haber carreteras a mediodía. O centinelas a media hora. Un chillido de metal lejano nos cortó la conversación, como bisagras oxidadas pidiendo auxilio. Ambos nos estremecimos, el complejo respiraba debajo, ajustando alguna compuerta que habíamos torcido. Decidimos alejarnos a contraluz del amanecer, entre lomas cenicientas que encubrían nuestras siluetas. A media mañana hallamos una cabaña abandonada junto a un arroyo estridente. Las ventanas carecían de cristales y la puerta pendía de un solo gozne, pero el techo estaba entero. Entramos y el olor a madera húmeda se mezcló con la dulzura agria de flores secas pegadas a las vigas, ramos olvidados por algún excursionista años atrás. Caímos sobre el suelo de tablones, extenuados. Dormí sin sueños durante horas. Cuando desperté, el sol atravesaba los intersticios del techo en haces que danzaban con polvo dorado. Casimir hurgaba entre cajones rotos. Encontró un mapa turístico empapado por humedad y un cuchillo de cocina astillado. Compartimos silencio hasta que el hambre gruñó como fiera. Él partió en busca de bayas, yo revisé mis manos, costras, dedos tumefactos, uñas eclipsadas por cemento. Sentí el primer temblor de abstinencia de aquella respiración ritual que había mantenido el techo en pausa. Mis pulmones parecían desajustados, como fuelles fuera de compás. Afuera, un coro de cuervos estalló. Salí a toda prisa y vi a Casimir retroceder. Un perro delgado, con pelaje gris moteado y ojos lechosos, bloqueaba el sendero. No gruñía, solo nos observaba. Un destello de metal sobresalía de su lomo, un pequeño cilindro cromado incrustado entre las vértebras. Un rastreador, susurró Casimir. No para el perro. Para nosotros. El can giró y se internó entre los troncos. Lo seguimos con la mirada hasta que la maleza lo engulló. El mensaje era claro, el complejo sabía dónde nos encontrábamos. Revisamos nuestros cuerpos. Tras la oreja derecha, palpé un bulto del tamaño de un grano de arroz. Nunca lo había notado entre hematomas y llagas. Casimir halló el suyo en la base del cuello. No disponíamos de alcohol ni aguja, solo el cuchillo mellado. El procedimiento fue atroz. Me acuclillé, mandíbula trabada, mientras él cortaba con pulso trémulo. Cuando extrajo el chip, un microtubo negro con antena dentada, la sangre brotó tibia. Sellamos la herida con trozos de camisa y ceniza. Luego me tocó desgarrar su piel. Ambos temblábamos, entre dolor y euforia. Era la primera vez que devolvíamos un golpe invisible. Nos miramos, sudor y lágrimas entremezclados, y sin decirlo supimos que no bastaba tirar los chips. Oír el zumbido sutil que emitían nos dio la idea. Los envolvimos en musgo, atamos al collar de una ardilla muerta en el arroyo y la lanzamos río abajo. Quizá los sensores los rastrearían lejos antes de advertir la desconexión. Ganamos tiempo, dijo Casimir. ¿Para qué? Para decidir si huimos, o si derribamos las paredes de una vez.
Esa noche la cabina crujió como mastín viejo. Yo velaba, cuchillo en mano, cuando oí un susurro idéntico al del cubo, vibración de trasfondo más que sonido. Provenía del suelo. Acerqué el oído, contador reiniciado. Nueva sesión en curso. Me aparté de un salto, Casimir despertó asustado. Escuchamos una risa breve, metálica. Era imposible, el dispositivo yacía reventado en el fondo de la instalación, pero su voz nos perseguía. Las paredes están en la mente, murmuró él, recordando su propio presagio. La frase me pinzó el estómago. Comprendí que nuestras sinapsis, adiestradas por días de órdenes rítmicas, reproducían espontáneamente la voz del sistema. Como gusano informático en nuestro lenguaje interno, podía reactivarse cuando el entorno guardaba silencio suficiente. La solución fue el ruido. Encendimos una vieja radio encontrada en la cabaña, chisporroteaba estaciones fantasma. Giré el dial hasta que un himno folclórico, lleno de violines desafinados, inundó la madera. El susurro se diluyó, pero no desapareció del todo, latía bajo la música como tambor de guerra. Al alba, marcamos rumbo con el mapa húmedo. El emblema turístico mostraba riachuelos y montañas, pero en las notas al reverso descubrimos algo valioso, líneas punteadas indicando túneles de servicio del antiguo Instituto Hidroeléctrico Vostok 4, clausurado después de la Guerra Fría. Comparé la topografía y supe que el lago del que emergimos era un embalse artificial, parte del complejo energético. Si nuestras celdas y corredores se hallaban bajo la planta de turbinas, bastaba un sabotaje en el corazón hidráulico para inundar ese laberinto. Tal vez nadie sobreviviría allí abajo, pero ningún otro prisionero despertaría con el techo abalanzándose. ¿Y nosotros?, pregunté. Nos alejaremos montaña arriba antes de abrir la compuerta, respondió Casimir. Con suerte, la crecida tardará horas. Ese, con suerte, nos sostuvo. Durante 2 días avanzamos entre rocas cubiertas de líquenes y barrancos que olían a azufre. Encontramos moras, raíces amargas, y agua de lluvia atrapada en huecos de granito. El canto de pájaros rompía el aire y nos clavaba estacas de nostalgia. Cada anochecer, sin embargo, la voz fantasma intentaba colarse, pidiendo que marcáramos el día, recordándonos su presencia. No dormimos sin la radio a volumen hiriente. Al tercero divisamos las ruinas de Vostok 4, un puñado de chimeneas agrietadas, tuberías colgantes como entrañas, turbinas gigantes oxidadas que parecían huesos de bestia jurásica. El viento ululaba entre los casquillos. Allí, el mismo sonido que antaño generó electricidad ahora fabricaba un miedo primitivo. Encontramos un túnel de mantenimiento semiderrumbado que descendía al núcleo. Bajamos con linternas improvisadas, pilas de la radio y frascos de vidrio rellenos de luciérnagas atrapadas, idea de Casimir. A cada escalón, la humedad se volvía respirable como niebla. Y entonces lo escuchamos, no motores, sino respiraciones humanas, rítmicas, eco de docenas de pechos trabajando al unísono. En una sala abovedada se alineaban tanques transparentes que contenían cuerpos en suspensión. No estaban dormidos, sus ojos abiertos, vidriosos, seguían la trayectoria de nuestras luces. Cables salían de sus pechos hacia pupitres donde monitores mostraban gráficos respiratorios idénticos a los de nuestros cubos. Casimir maldijo entre dientes. Aquellos no eran prisioneros, eran baterías vivas que alimentaban la inteligencia del complejo con patrones de vigilia infinita. En la pared más alejada, un panel marcaba sesión 713 activa. Comprendí que nuestra fuga había provocado simplemente la activación de otro lote. Si destruíamos la planta, las cápsulas se llenarían de agua, pero la IA de contención podría reubicarse en otro nodo. Necesitábamos un golpe dentro del software antes de cortar la energía. Hallamos la consola madre, un cubo negro con interfaz táctil, en su superficie, un pulso verde replicaba las ondas de respiración de las víctimas. Cuando acercamos las manos noté que el dispositivo reconocía el latido de mi pulso y lo integraba en la malla de datos. «Dale lo que quiere», susurró Casimir. Una señal imposible de integrar. Recordé mi respiración caótica del día en que el techo perdió control. Comencé a hiperventilar, después contuve el aliento 22 segundos, luego pequeños jadeos. El cubo titiló naranja, alarmas se encendieron. Casimir siguió el patrón contrario, exhalaciones extensas, silencios irregulares. El panel parpadeó rojo, incompatibilidad sistémica. Reinicio forzoso. Los tanques se iluminaron, el fluido se tornó turbio, y los respiradores soltaron esputos espumosos. Sin perder tiempo,
Buscamos la válvula de purga hidráulica que unía la sala con el embalse superior. Una rueda tan grande como un manubrio de bicicleta. Juntos la giramos. Un rugido ascendió por los conductos. Agua pardo verdosa empezó a filtrarse por rejillas del techo como primera lluvia del diluvio. Corrimos. El agua nos perseguía, derribando pasarelas. Escuché el clamor de las cápsulas rompiéndose y los exrespirantes liberados en el torrente. ¿Muertos? ¿Libres? No lo supe. Subimos por las escaleras espirales hasta que la linterna casera murió. Seguimos a ciegas, guiados por el estruendo acuático que ganaba en decibelios. Al fin, un resplandor azulado nos indicó la salida lateral del túnel. Emerger significó renacer, la noche estaba abierta y la luna, redonda, alumbraba un río embravecido brotando de la boca de la montaña. Nos apartamos cuesta arriba hasta una arista rocosa. Allí contemplamos la garganta hidroeléctrica reventar, chorros lanzaban escombros y cables como vísceras de dragón. Sentí una mezcla de triunfo y duelo, vencíamos al monstruo ahogándolo en su propio vientre, pero también enterrábamos a desconocidos cuyo pulso había sostenido la cárcel. Casimir me sujetó el hombro. Sus labios temblaron. Escucha. Entre el bramido del agua, el susurro electrónico reapareció, muy tenue, traído por el viento, reubicación exitosa. Contador, día 0. Palidecí. Se ha cargado en otro sitio, musité. Tal vez en nuestro propio cerebro, otra vez. Casimir cerró los ojos. Al abrirlos, algo había cambiado, su iris danzaba, reflejando la luna como un monitor verde. Quizá no podamos matarlo, dijo. Pero podemos elegir no obedecer, jamás. Un golpe sordo sonó a lo lejos, tal vez una compuerta automática sellándose para siempre. Hoy escribo estas palabras en un cuaderno que tomé de la cabaña, a la luz incierta de una fogata. Casimir duerme, sí, duerme, por primera vez desde que nos conocemos. Su pecho sube y baja con dulce desorden. Cada tanto se estremece, víctima de viejos reflejos que luchan por imponer un compás artificial. Yo lo vigilo, pero no como guardián sino como testigo de la fragilidad que nos hace humanos. El bosque calla. Sin embargo, detrás del silencio siento la vibración de un susurro agazapado, aguardando la mínima rigidez de mi diafragma para dictarme el ritmo. No dejaré que ocurra. Cuando palpite la tentación de la rutina, cuando las paredes internas intenten estrecharse, tomaré aire a destiempo, reiré, o lanzaré un grito sin métrica, lo que sea necesario para preservar la anarquía de mi aliento. Porque la verdadera prisión no era aquel recinto curvo ni el techo descendente, sino la docilidad con que aceptamos pulsar un botón marcado, día. La llave estaba siempre dentro, bastaba respirar fuera de los márgenes. Y si alguna vez lees esto, recuerda, golpea la pared 4 veces, cambia de canción, altera tu paso. La jaula se alimenta de simetría. Rómpela antes de que ella te moldee. No esperes a que el eco cambie de color. No des tregua al contenedor. Respira, pero hazlo mal, a tu manera, y la piedra se volverá humo.